si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Cree por fe y acércate a Él, pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, quien de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él, canta y alégrate hoy. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, sonrientes, alegres, gozosos. Mi nombre es Juan Delgado, hermanos. Soy miembro activo donde predica nuestro hermano Isaías Mesa, papá de nuestra hermana Abigail, que se reúne aquí con ustedes. Yo desde niño he estado en el cristianismo, ha pasado circunstancias en mi vida, yo ya estoy aquí. Le decía así en breve, hermano, porque el hermano dijo que tengo 15 minutos para predicar. Decía breve, yo una vez vine a este lugar, en una reunión de jóvenes, tenía 13 años. Nunca me imaginé estar aquí al frente predicándoles a ustedes, mis hermanos. Pero la gracia de Dios es grande y nos ha dado hoy la oportunidad de ser, hermanos, un instrumento para aprender juntamente con ustedes de la palabra de mi Dios. Y por eso, hermanos, le doy gracias a Dios y no me canso de decirle gracias porque me ha dado una familia extensa, una familia a la cual yo amo y a la cual pertenezco, y me siento feliz que conocer más hermanos. Y la ilusión no solamente es conocerlos aquí y verlos aquí, sino también verlos allá en el cielo, hermanos. Ese es el propósito por el cual estamos aquí, porque nos estamos preparando para ir al cielo. Entonces, hermanos, en esta tarde, si me ven un poquito nervioso, hermanos, yo no soy predicador, hermanos, soy un miembro activo, un hermano que aprende de todos ustedes, que en este seminario no solamente vino a exponer la palabra, sino también a aprender de ella, aprender de todos los hermanos que predican y también de ustedes que no predican a través de sus hechos. Y créanme, soy una esponjita que absorbe todo lo bueno, hermanos, y desecha todo lo malo para un propósito: estar en el cielo juntos, hermanos. El tema que nos dio nuestro hermano es ¿qué nos une como iglesia? 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es nuestro tema, hermanos. ¿Qué nos une como iglesia? Antes de empezar, hermanos, vamos a hacer un poquito una dinámica, hermanos. Algo para que nosotros podamos entender lo que nos une como iglesia. Voy a pedir que todos lo hagamos, hermanos, para experimentar lo que la iglesia debe estar unida. Con su mano, arránquese un cabello de su cabeza. Arránqueselo, hermano. Arránquese ese cabello. Arránquese. ¿Le dolió, hermano? ¿Le dolió? Ahora ese mismo cabello, parte de la ventana, divídalo. ¿Le dolió, hermano? ¿Sabe por qué no le dolió? Porque no estaba unido a nosotros. ¿Por qué lo dolió la primera vez? Porque hay algo que une a nosotros, ese cabello, y por eso nos duele, hermanos. Y las divisiones en la iglesia nos deben de qué, hermanos, de doler, hermanos. Pero hoy en día nos portamos como la segunda parte. ¿De qué, hermanos? Hay divisiones y divisiones, pero ¿qué pasa? No nos duelen, ¿saben por qué? Porque hay algo que no nos une como iglesia. Y es el tema, hermanos, el cual estaremos desmenuzando en esta tarde. ¿Qué nos une como iglesia? Número 1, lo que nos une como iglesia es la doctrina, hermanos, la enseñanza, hermanos. Una doctrina adulterada siempre va a dividir. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. La doctrina, hermanos, va a hacer que como iglesia estemos unidos a Cristo.
La doctrina va a hacer que cada uno de nosotros, hermanos, deseemos la unidad. Y la doctrina, hermanos, tiene también cosas hermosas en la iglesia, hermanos. Fíjense el resultado, hermanos, de una doctrina sana, una doctrina que es enseñada porque el Señor Jesucristo la ha establecido. Una doctrina que no es adulterada, siempre va a haber resultados en la iglesia. Más adelante, en ese texto, en el 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que deberían de ser salvos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque había una sana doctrina. Si la doctrina no era sana, si la doctrina era adulterada, no había estos resultados, el cual el escritor de los Hechos nos hablara, hermanos. Y el pueblo de judío, la primera iglesia cristiana, hermanos, vemos que tenía poder porque tenía una doctrina sana, hermanos. Hoy en día nuestro evangelio no causa el mismo poder. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a lo mejor nuestra doctrina puede estar adulterada, hermanos. Nuestra enseñanza no es la adecuada. Y eso desuna a la iglesia, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros como cristianos debemos de desear una cosa. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que en ellas crezcáis, porque tiene poder. ¿Para qué, hermanos? Para salvarnos, hermanos. La doctrina, hermanos, es importante en la iglesia, porque no solamente vamos a crecer en números, hermanos, sino también vamos a crecer en lo espiritual. Y al crecer en lo espiritual vamos a ser cristianos maduros. Y a conocer, hermanos, la doctrina sana, hermanos, vamos a tener la capacidad de desear la unidad en la iglesia, de que nos duela la unidad en la iglesia. Dice ahí, hermanos, que la doctrina adulterada, hermanos, separa, y Dios no lo aprueba, hermanos. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La doctrina sana, hermanos, la doctrina que no es sana, Dios dice: apártate de aquellos que no enseñan lo que yo os he enseñado a través de la escritura. Cuando una doctrina es adulterada, no es la doctrina de Cristo. Hermanos, ¿qué razón tenía el apóstol Pablo cuando le dijo en su carta: Timoteo, ten cuidado de ti mismo? ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Pues haciendo esto, no solamente te vas a salvar tú, sino también los que te oyeren. Por eso, hermanos, a veces los que predicamos sentimos nervios, sentimos temor, porque una palabra mal dicha por nosotros puede ser una enseñanza mala para cada uno de mis hermanos. Y puede ser empleada, hermanos, para creer en algo que la Biblia no enseña, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate, Timoteo, pero también cuídate de lo que estás enseñando, porque no solamente la enseñanza te puede salvar a ti, sino también te puede salvar a todos los que te oyeren. Y por eso, hermanos, nosotros, tanto ustedes como nosotros, hay una gran responsabilidad en la iglesia de cuidar lo que estamos
aprendiendo y enseñando en la iglesia. Porque al momento de nosotros enseñar una doctrina adulterada, ¿sabe lo que va a pasar en la iglesia? Va a haber una división, hermanos. Dice en otra versión de la Biblia, en segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le recibas, ni le digas bienvenido. Otra versión de la Biblia dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. La doctrina, hermanos, une, pero una mala doctrina divide, hermanos. ¿Qué pasa también, hermanos? A veces se culpa mucho al predicador en decir: es que el predicador tiene la culpa por enseñarnos esto. Pero ahí es donde entra la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Había una iglesia, hermanos, que debe ser ejemplo para cada uno de nosotros, para que una falsa doctrina o una doctrina adulterada no entra a romper la unidad de la iglesia. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. En otra versión de la palabra de Dios, en otra Biblia, dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras. ¿Saben para qué, hermanos? Dice: para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hoy en día, ¿por qué cuando se divide una iglesia, o cuando el predicador dice: ya no quiero estar aquí en esta iglesia, o hay conflictos y se va de la iglesia, ¿por qué muchos miembros lo siguen? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no tenemos nosotros la costumbre, hermanos, o el deseo, o el anhelo de aprender cada día más de la palabra de Dios, para ver si lo del hermano Juan, o el hermano X, o el hermano fulano está diciendo la verdad. ¿Cuántos de nosotros, llegando a nuestras casas, abrimos nuestras libretas de apunte y escudriñamos para ver si lo que nos dicen nuestros hermanos es verdad o es mentira? Es un deber que nosotros como iglesia, hermanos, debemos de hacer día con día para estar unidos al cuerpo de Cristo. Porque recuerde bien, hermanos, una falsa enseñanza, una doctrina adulterada puede separarnos como iglesia, hermanos. Y es lo que el Señor no quiere. Lo que el Señor pide es de que nosotros como iglesia, hermanos, estemos preocupados también por llevar una buena y sana doctrina. Punto número 2, hermanos. ¿Qué nos une como iglesia? Punto número 2, el amor, hermanos. Ay, sí, hermanos, ahora sí, el amor, vamos a hablar de cosas bonitas. Pero el amor, ¿en qué, hermanos? Dice la palabra de Dios: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros como cristianos, hermanos, hay algo que nos une como iglesia. Es el amor entre hermanos. Que yo sin conocerlos, ustedes sin conocerme, hay algo que nos une. Hay algo que damos una mano y lo damos con qué, hermanos? Con amor. ¿Se ha preguntado por qué, hermanos? Porque es el vínculo que dice ahí. Perfecto. Usted saluda a una gente del mundo y saluda a un cristiano. ¿Irá a sentir usted lo mismo? Cuando usted abraza a un hermano, aunque sea la primera vez que lo ve, le dicen: es hermano de la iglesia de Cristo. ¿Cómo siente usted su ser? Algo bonito. Y el deseo de qué, hermanos? De abrazarlo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que nos une: el amor. Pero el amor ¿en qué también, hermanos? El amor en perdonar unos a otros. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo:
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces usted ha perdonado a su hermano que lo ha ofendido? No creo no llegamos ni a las 7, hermanos, ¿verdad? A veces con una es suficiente para no perdonarnos. Porque al no ver amor en la iglesia, hermanos, eso a nosotros nos desune del cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso el Señor dice, Pedro, no te digo que solamente 7, sino que 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. ¿Lo ha puesto usted en práctica? ¿Lo ha vivido usted en su vida? ¿Ha perdonado 70 veces a aquella persona que le ha ofendido, a aquel hermano que le ha ofendido una, otra y otra vez? Para que alguien pida perdón, hermanos. Para que alguien le pida perdón a usted. ¿Sabe cuánto cuesta pedir perdón, hermanos? Reconocer nuestras fallas. Y aquella persona que va y pide perdón a otro hermano, hermanos, es primeramente por la gracia de Dios y por la humildad que debemos demostrar nosotros para pedirle perdón a aquel hermano. ¿Y sabe con qué esperanza va aquel hermano que ofendió a aquel hermano de pedirle perdón? Con el deseo de que el hermano le perdone. Y nosotros como cristianos, como hermanos, debemos de perdonarnos. Porque el mundo, hermanos, es muy triste ver hoy en día que el mundo nos ofende más y perdonamos más al mundo. En la iglesia nos ofenden una sola vez y no perdonamos a aquel que nos ofendió. Eso, hermanos, desune como iglesia, hermanos. ¿Por qué en el mundo sí y por qué en la iglesia no? Porque aún somos carnales, hermanos. Porque estamos como ese pelito que nos arrancamos ahorita y nos rompimos aquí. El primero nos dolió, hermanos, porque estaba unido a nosotros. El segundo ya no nos dolió, porque ya no había algo que lo uniera a nosotros. Era suyo, pero ya no era que, no es mío, por eso ya no me dolió, ya no está unido a mí. Por eso, hermanos, debe haber ese amor en la iglesia, en perdonarnos. Dice un corito, ¿cómo puedes tú orar? Si estás enojado con tu hermano, ¿cómo tú puedes orar y decir a Dios, perdóname? Y dice el corito y termina, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado con tu hermano. A veces, hermanos, no nos ponemos nosotros en ese papel de decir, a lo mejor el hermano solamente cometió ante mí una sola cosa, una ofensa. Pero usted se ha preguntado cuántas ofensas nosotros cuántas ofensas le hacemos a nuestro Dios. Yo creo que no hay día en que no ofendamos a nuestro Dios de una u otra manera. ¿Y saben qué hace Él? Nos perdona. 7 veces, 70 veces 7 y hasta más. Y le decimos, te pido perdón por nuestros pecados. Por eso dice Dios, ¿cómo? Tú pides que te perdone si tú no eres capaz de perdonar a aquel que solamente te ha ofendido una sola vez. Hermanos, ¿el amor en qué? El amor en exhortarnos, hermanos. Eso también nos une como iglesia. Dice ahí la palabra de Dios en Hebreos 12:5 en adelante, dices, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo nos disciplina Dios en iglesia, hermanos? ¿A través de quién? A través primeramente de su palabra, pero también a través de quién, entre nosotros, de exhortarnos, hermanos, de ayudarnos cuando hemos caído, hermanos. Pero como decíamos ahorita en la predicación pasada, decía nuestro hermano, no nos gusta que nos discipline, hermanos.
No nos gusta hablar de disciplina y no estamos preparados nosotros para recibir la disciplina de Dios. En el trabajo seremos los hombres más disciplinados. En el trabajo podemos tener un reconocimiento, decir, esta persona, fulano de tal, ha sido un reconocimiento por ser una persona ejemplar y disciplinada. Y en el trabajo se requiere disciplina sin que se nos diga, hermanos. En el trabajo uno puede entrar y decir, apaga tu celular. En el trabajo no puedes traer tu celular. Pero en iglesia, ¿qué decimos, hermanos? En iglesia, ahí somos indisciplinados. En el trabajo no puedes llegar tarde. Pero en iglesia, ¿qué pasa, hermanos? En iglesia sí llegamos tarde. En el trabajo no puedes faltar. Si faltas, tienes que tener un justificante. Estás incapacitado para que tú trabajes. Pero en iglesia, con un simple dolor de uña, un simple dolor de cabeza, hermanos, ¿sabe qué hace? No entro. Le decía a los hermanos, el domingo es el día donde un dolor de cabeza para el cristiano infiel se convierte en una buena excusa para no irse a reunir a la iglesia. Pero el lunes, si tiene un examen, si el lunes tiene una cita con el patrón, ¿sabe qué hace? Se empastilla y a pesar del dolor de cabeza, a pesar del dolor de la uña, está presente y temprano. Pero en la iglesia, el domingo, una simple gripa, hermanos, nos puede definir, hermanos. Y no somos capaces nosotros de aceptar la disciplina de Dios, pero la del mundo, hermanos, la aceptamos muy bien. Ahí sí se nos gusta que nos disciplinen, hermanos, cuando en el mundo no tendremos nada. Y aquí en la iglesia, donde tendremos vida eterna, hermanos, ahí sí no nos gusta la disciplina. ¿Qué más, hermanos? Nos une como iglesia el amor a ayudarnos, hermanos. La iglesia se debe distinguir por ayudarnos mutuamente en todos los ámbitos de la vida, necesidades espirituales y necesidades materiales. ¿Cuántas veces usted nos ha dicho lo que dice el apóstol Pablo? Yo me he desgastado no solamente económicamente, sino también me he desgastado, hermanos, físicamente. ¿Cuántas veces a usted se lo han llevado de aquí, de la iglesia, con el doctor porque trabajó arduamente? ¿O cuántas veces usted dice, hoy me he esforzado por darle a Dios lo que se merece? La mayoría de las enfermedades, ¿sabes de dónde vienen, hermanos? Del trabajo en el mundo, o el estrés en el mundo. ¿Y saben quiénes son los que realmente sufren? Los que realmente se cansan. En iglesia, muchos son los predicadores y unos 5 miembros. Ellos son los que sí, hermanos, se desgastan día con día en iglesia. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener que ese amor es de ayudarnos. Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y lo traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Usted ha puesto su vida a los pies de Dios? ¿Le ha entregado su trabajo, su esfuerzo en los pies de Dios? Si es así, sígalo siendo. Si no es así, lo invitamos, hermanos, que nos unamos para que esta unidad, hermanos, en iglesia no se pierda. Punto número 3, y con este concluimos. ¿Qué nos une como iglesia? La permanencia en la luz. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos,
Lo que nos une como iglesia es la santidad, hermanos. El pecado siempre nos va a dividir, no solamente de la iglesia, sino de Dios, hermanos. Y cuando en una iglesia no hay santidad, no hay victoria, hermanos. Porque cuando en la iglesia hay la práctica y la búsqueda de la santidad, hay victorias. Yo no puedo tener comunión con la iglesia si sigo siendo el mismo hombre del pasado. Yo no puedo tener comunión con Dios si mi vida sigue siendo una vida practicante del pecado. Y esto, hermanos, desune a la iglesia y nos desune como Dios, nos desune con Dios. En aquel tiempo, hermanos, Josué cantaba una de las victorias del pueblo de Israel cuando destruyeron aquellas murallas de Jericó. El pueblo cantaba y se regocijaba porque Dios les había dado la victoria. Pero ¿saben qué pasó? El siguiente pueblo era un pueblo insignificante, un pueblo que no tenía las mismas defensas, el mismo ejército que Jericó. Cuando José va y manda, les dice: no es necesario que vayamos todo el pueblo, que vayan unos cuantos para no cansarnos. Y aquellos soldados, viendo lo que Dios había hecho con ellos, hermanos, van confiados con destruir aquel pueblo. Pero la vuelta, cuando llegaron, hermanos, dice que bajaban, hermanos, en corrida. Y se preguntaban: ¿por qué? ¿Por qué no pudimos conquistar aquel pueblo tan pequeño? La respuesta era simple: porque en el pueblo había pecado. Y cuando hay pecado en la iglesia, no hay unidad. Y cuando no hay unidad, hermanos, no hay victorias. Y cuando no hay victorias, estamos derrotados, hermanos. Por eso Dios pide no solamente la unidad como iglesia, sino que la iglesia esté unida a Cristo. Porque si estamos unidos a Cristo, podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo: con Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y el Señor dice: apartados de mí, nada van a poder hacer. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de unirnos como iglesia, sí, pero que esté unida esa sana doctrina, que esté unido ese amor, que esté unido esa permanencia en la luz, para que nosotros como cuerpo, como iglesia, podamos estar unidos a Cristo, hermanos. Porque si no, vamos a ser, hermanos, como aquellos tipos de iglesias donde no hay una sana doctrina. Estarán muy unidos y habrá mucha gente y podrán decir que aman a Dios y que Dios vive en ellos, pero Dios no está con ellos, porque ahorita, hermanos, las cosas que vimos no moran en la iglesia. Debemos estar unidos como iglesia, hermanos, trabajar como iglesia, pero si no estamos unidos como Cristo, a Cristo, hermanos, no somos la iglesia de Cristo. Y para estar unidos como iglesia de Cristo, necesitamos primeramente nosotros como iglesia estar unidos con su doctrina, con su amor, y que en la permanencia en la luz nuestra vida santa, porque Él dijo: sean santos, porque yo soy santos. Buscar la paz y la santidad, porque si no hay esas cosas en la iglesia, hermanos, dice, nadie podrá ver al Señor. El Señor les bendiga. De azul te sientes con temor, si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Cree por fe y acércate a Él, pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate, oh, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu luz, mira
alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy. Cuando afligido estás, enfermo y en dolor, mientras que los malos prosperan sin ningún temor, ten valor, pues no sabes lo que el mañana traerá. Cuando el cielo veas azul, tu corazón cantará. Canta y alégrate alegre, hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu sean fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no puedes lograr. Las riquezas se podrirán, pues eternas no son, si buscamos lo celestial. El premio es sin igual. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos en amó, quien de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu sean fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate